Hola niños y niñas del cuarto grado A. En este día ya de la semana 28 estamos iniciando lunes. Tenemos como tema de proyecto disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. La semana pasada y esta semana estamos hablando de este tema, ¿no? Es un tema muy importante. El día de hoy se hace el área de ciencia y tecnología y está dirigido a estudiantes del cuarto grado. Vamos a empezar. Tenemos como actividad de qué viven las plantas, parte 2. En la semana o en la clase anterior estuvimos hablando también del mismo tema, ¿ya? Y el proceso de fotosíntesis, ¿no? Esta vez vamos a continuar con el mismo tema. Nuestra meta es explicar el proceso de fotosíntesis en la fabricación de los alimentos de las plantas y a partir de esta, otros alimentos importantes. Entonces, vamos a escribir nuestro lápiz y vamos a explicar de que las plantas necesitan el agua para absorber a través de su raíz, llevarle a todas sus hojas, ¿ya? Pero estas hojas necesitan dióxido de carbono. Todas las hojas tienen como una especie de poros que atraen el dióxido de carbono más la clorofila que ayuda a absorber la luz solar y con ello están creando su propio alimento, ¿no? Ahora ellos que nos brindan a cambio de eso, ellos nos van brindando oxígeno, ¿no? No solo nos brindan oxígeno, sino que la planta cuando termina su ciclo cae al suelo y al caer el suelo entonces está volviéndose otra vez orgánico, ¿no? Alimentando, enriqueciendo el suelo. Entonces, ese es el proceso. Pero ahí no termina todo, sino que después de haber elaborado su alimento, ¿ya? Continúa. Y eso es lo que ahora vamos a ver. Preguntamos. Buenos días, Tiago. Buenos días, Brigitte. Buenos días, Miss. ¿Qué tal? Brigitte, ¿estás? Buenos días. Buenos días, Miss. ¿Qué tal? Buenos días. La pregunta sería, como todavía es muy temprano, entonces preguntaría, Brigitte, el día de ayer, ¿qué has comido? Miss, he comido pollo a la brasa. Oh, qué rico, Brigitte, pollo a la brasa. ¿Y tú sabes de qué se alimenta el pollo? De maíz. De maíz. ¿Y el maíz de dónde viene? De las plantas. Así es. Tiago, ¿y ayer qué has comido tú, Tiago? Tiago, ¿estás? Bien. Entonces, nos vamos a dar cuenta que Brigitte nos ha dicho de que ella se ha alimentado ayer, se ha comido un pollito a la brasa y muy rico, pero este pollo ya se alimenta de plantas, ¿no es cierto? En este caso del maíz. Entonces, si nos damos cuenta, las plantas en el orden de la cadena alimenticia están en la básica, ¿no? En el orden 1. Y casi todos, ya, todos los seres, tanto animales como seres humanos, nos alimentamos de las plantas, ¿no? Al final terminamos alimentándonos de las plantas. Es posible que nos comamos un animal, pero ese animal se ha alimentado de plantas. Entonces, no solo de ellas, sino de sus frutos, de sus tallos, de sus raíces. Entonces, la pregunta es, ¿sabes que la planta fabrica sus propios alimentos? ¿Tú sabías, Brigitte, que las plantas fabrican sus propios alimentos? Sí, Miss. Excelente. La clase anterior habíamos hablado de que las plantas fabrican sus propios alimentos, ¿no es cierto? ¿Con qué proceso ellos fabrican su propio alimento? Con la fotosíntesis. Con la fotosíntesis. Entonces, como nosotros siempre tenemos una pregunta de investigación,
para poder sacar una hipótesis y luego al final realizar una respuesta científica, ¿no es cierto? Vamos a hacer la pregunta de investigación. ¿Cómo hace la planta para fabricar sus propios alimentos? ¿Cuál es el proceso, no? ¿Cómo hace significa el proceso? ¿Y con qué materiales fabrican las plantas sus alimentos? ¿Qué necesita? ¿Ya? ¿Qué necesita? Así como nosotros necesitamos agua, necesitamos insumos, ya necesitamos una olla, un sartén, igual las plantas necesitan también sus propios materiales. Entonces, eso es lo que ahora vamos a ver. Entonces, vamos a empezar con nuestra hipótesis de la pregunta, ¿ya? Tenemos dos preguntas. ¿Cómo hace la planta para fabricar sus propios alimentos? Brigitte o Tiago, si está por ahí y nos quiere ayudar, levantan sus manos. Otro amiguito más se incorporó, pero no sé quién es. Ya no he podido sacar el nombre. No he podido reconocer. Bien, entonces, ¿cómo hace la planta para fabricar sus alimentos? ¿Quién puede responder eso de forma rápida? A través de la fotosíntesis. Hola Milagros, buenos días. Ya, dice Milagros, dice, ¿cómo hace la planta? La planta fabrica sus alimentos y la segunda pregunta sería a través de la fotosíntesis. Ya, esa es una respuesta inicial, ¿no es cierto? En la final me imagino que explicaremos más detallado. Ya, la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿con qué materiales fabrican las plantas sus alimentos? Yo creo que las plantas fabrican sus alimentos con... ¿Quién levanta la mano? Ya, a ver, dos participantes. Tiago y luego Milagros. Tiago, ¿tú crees que las plantas con qué fabrican sus alimentos? Con el agua, mi. Ya. Tiago dice, yo creo que las plantas fabrican sus alimentos con agua. ¿Algo más quieras adicionar? Luz. Luz. ¿Eso es todo? Sí, mi. Ya. Milagros, ¿tú quieres adicionar algo más? Son seres vivos que se alimentan, que nacen, crecen. Sí, pero lo que queremos saber es cómo, dice, yo creo, las plantas fabrican sus alimentos con agua, luz, ¿qué más? Aire y tierra fértil. Wow. Vamos. Aire. Y tierra, dices, ¿no? Ya, pero yo les quiero hacer una pregunta. Del aire, algo, solamente algo necesita. ¿Alguien se acuerda? Dióxido de carbono. Muy bien. Del aire solamente las plantas necesitan el CO2, porque el oxígeno ellos nos dan, ¿no es cierto? Ellos nos están dando el oxígeno. Muy bien, vamos a continuar. Esto de acá es una respuesta de ustedes, su hipótesis, ¿ya? Lo que ustedes saben. Quiere decir que ahora, para mi plan de investigación, ¿qué voy a hacer primero? Realizar mis preguntas, mi. Muy bien, así es, realizar o formular mi pregunta, ¿no es cierto?
Ahí está. Voy a poner tu opinión, Tiago. Realizar mi pregunta. ¿Qué hago después? Brigitte levantó la mano. Buscar información, Miss, confiable. Muy bien. Excelente. Mi pregunta. Buscar información, ¿no? Información confiable y científica. Sí, Miss. Gracias, Brigitte. Luego que ya busqué mi información, me informé, ¿ya? Luego, información científica y confiable, ¿no es cierto? Acá voy a poner científica, punto, y abajito nomás, confiable, ¿ya? Ya estoy invadiendo a la siguiente pregunta. Confiable, ya, aunque la letra esté terrible. Ya está. ¿Qué haré después? Tiago, ¿perdón? Realicé, Miss. ¿Ah? Responder mis preguntas que realicé. Sí, pero ¿de qué manera ya respondo? Porque al inicio ya respondí la pregunta. Científica. Muy bien, gracias. Responder, ¿ya? Responder, Milagros, ¿qué nos quieres decir, hija? Científicamente, ¿no es cierto? Así es. Milagros, ¿qué nos quieres decir? Ya me olvidé, Miss. Ah, ok. Suele suceder, Milagros. Científicamente, esa Z terrible, ya está, científicamente. Ahora sí, nosotros tenemos como material de recursos de plataforma que hemos sacado, ya la lectura que vamos a leer, y el material 2 tú los puedes completar, ¿sí? ¿Ya? Eso significa que estamos sacando información confiable, porque el ministerio se ha dedicado a ver qué es lo que nosotros podemos leer para esta pregunta, ¿ya? Entonces vamos a empezar con nuestra lectura. Por favor, quiero que atiendas, ¿sí? Que estés muy atento. Miss, nosotros podemos leer parte por parte mientras que usted nos sigue la lectura y casi al final puede usted leer que Sí. nosotros leamos. Ya, ciertos fragmentos, está bien, Milagros, vamos a vamos a poner en práctica esa parte, ¿ya? Entonces, ayúdanos. ¿Cuál es el título Milagros? ¿Cómo fabricar las plantas? ¿Cómo fabrican las plantas su alimento? Gracias, Milagros. Entonces, ya hemos empezado con nuestro título, ¿no? Y a ver, Jordi, ¿estás por ahí, hijo? Estamos de cumpleaños, ¿no es cierto? Milagro, gracias por ayudarme con el tema de los cumpleaños, pero sé que Jordi ha entrado a la sala de trabajo. Más ratito, Sí, le cantamos, ¿ya? ¿Quién nos ayuda a leer entonces, aparte de Milagros que ya nos ha dado esa idea, pero tiene que ser rápido? A ver, Tiago, ayúdanos, por favor. ¿Qué comiste hoy? Seguramente pan de trigo, papas, arroz o maíz. Estos alimentos provienen de plantas. Si comiste pollo, sabes que este se alimenta de semillas, que también provienen de vegetales. Si comiste carne de vacuno, sabes también que esta ganado se alimenta de pasto o heno que nuevamente también son vegetales. Y si comiste pescado, este se alimenta de peces más pequeños y microorganismos que a su vez seguro ya
alimenta de vegetales que viven en el agua. Hasta ahí vamos a reflexionar, ¿ya? Gracias, Tiago. Si te das cuenta, dice, a ver, preguntamos, ¿de qué se alimenta el pollito? Por ejemplo, Brigitte se ha comido un pollito ayer, qué rico. ¿De qué se alimenta? Maíz. De maíz, ¿no es cierto? ¿Y este maíz proviene de quién? De las plantas. Así De las es, plantas, de las sí. plantas. Nos imaginamos, porque hay otro, dice, un ganado vacuno. Puede ser, por ejemplo, una vaca. ¿La vaca de qué se alimenta? Pasto. De pasto. Entonces, ¿el pasto qué es? Una planta. Una planta. Si, por ejemplo, se te ocurre y dices, a ver, voy a pensar, me como un pescado. ¿El pescado de qué se alimenta? De pescaditos más pequeños. Así es, se llaman pequeños microorganismos, pero estos microorganismos se alimentan ¿de qué? Se alimentan de vegetales. De vegetales que viven en el agua. Entonces, cuando nosotros nos podemos saber la cadena alimenticia, ¿ya? Desde, por ejemplo, un animal muy carnívoro o un depredador, ¿ya? Por ejemplo, el depredador se puede comer a un animal que está acá, pero este animal ha tenido que alimentarse de él, pero este animal al final ha terminado alimentándose de plantas. Entonces, las plantas son la base de todo, es la fuente, es la vida, ¿no? No solamente nos alimenta a nosotros, sino también a los animales, ¿no? Entonces, eso es lo que está queriendo decir la lectura. Como puedes ver, el origen de la cadena de alimentos, de la cadena de alimentación, son los vegetales. Las plantas y las algas verdes son los únicos seres capaces de producir sus propios alimentos. Solamente ellos. Las plantas, ¿ya? Son los seres los únicos que producen. Pero ¿cómo producen? Esa la voy a leer yo, por favor, ¿sí? Mira, dice, como recordarás, las plantas fabrican mediante un proceso llamado fotosíntesis, y eso ustedes lo dijeron. Para ello utilizan dos materiales. ¿Sabes qué cosa utilizan? Acá está, te dice los dos materiales, el dióxido de carbono y el agua. El dióxido de carbono, llamado CO2, es un gas que no tiene olor ni color, ni forma parte del aire. ¿Estás escuchando? Entonces, ahí yo ya estoy viendo que en mi pregunta, el dióxido de carbono no forma parte del aire, ¿ya? Ahí nos está aclarando lo que estamos teniendo como error de repente, mi forma de pensar en el caso mío, ¿no? Entonces dice, el dióxido de carbono es un gas que no tiene color, ni olor, ni forma parte del aire. Este gas, o sea, te está hablando del dióxido de carbono, es un desecho de la respiración, dice, de plantas y animales, ¿ya? Nos está diciendo que los animales botan CO2 y nosotros somos parte también de ello, ¿no? Animales pero racionales, y también nosotros eliminamos CO2. Dice, ¿de dónde más viene el CO2? Viene de la combustión de materiales orgánicos, ¿ya? Por ejemplo, si yo quemo una madera, una leña, un carbón, ahí está emitiendo CO2, ¿ya? Y del combustible de los vehículos también. Ese humo negro, ya que sale, todos los vehículos están emitiendo CO2. Este gas está formado, dice, este gas, el CO2, está formado por el carbono y el oxígeno, ¿ya? Entonces, repasamos esa parte. Repasamos. El CO2, ¿qué cosa no tiene? No tiene Olor ni color ni se siente. Ya está, no tiene color ni olor, ¿ya? Pero ¿qué es el CO2? Es un gas. El CO2 es un gas, o llamado dióxido de carbono, es un gas. Ese gas, ¿quién elimina? ¿El desecho de quién es ese gas?
la respiración de las plantas. Así es, de la respiración de plantas y animales, pero no solamente de plantas y animales, también dice cuando nosotros quemamos un residuo orgánico, estamos haciendo que haya CO2, y cuando también, ¿quién? Combustible. Así es, los combustibles que usan los vehículos, ¿no es cierto? Ellos también emiten CO2, ¿ya? Eso es. Entonces continuamos con nuestra lectura, ya que hemos repasado. Dice, el agua, ahora está hablando de de otra parte o de otro componente de lo que necesitan las plantas. El agua está presente en la naturaleza en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Entre estas, la planta utiliza líquido, que absorbe por la raíz. El agua está formada por la unión de 2 gases. Y ahí está, 2 gases, el agua tiene unión de 2 gases. ¿Cómo se llaman esos gases? Se llaman hidrógeno y oxígeno. Por eso al agua le decimos H2O, ¿ya? Porque tiene hidrógeno, 2 de hidrógeno y oxígeno. Por eso le decimos H2O. Entonces, si yo digo H2O, estoy hablando de agua. Si yo digo CO2, como la que está acá, estoy hablando de dióxido de carbono, ¿ya? ¿Cómo se produce la fotosíntesis? Eso es, ¿cómo se produce la fotosíntesis? O también decimos cómo se produce el proceso de sus alimentos de la planta. Dice, es un proceso complejo, no es fácil, ¿ya? Incluye varias fases. Guíate del gráfico para obtener algunas ideas. El agua líquido proviene del suelo y el dióxido de carbono, que es un gas, proviene del aire. Son la materia prima con las cuales la planta elabora la glucosa, ¿ya? Que es su alimento en la fabricación, que desecha oxígeno, el gas sobrante. La glucosa, como verás, después se transforma se almacena en las plantas, ¿no? La planta almacena su propio alimento. Vamos a ver este cuadro, ¿ya? Mira, dice, la materia prima es cuando la plantita absorbe el agua, ¿no es cierto? La planta absorbe el agua y además también a través de las hojas absorbe el dióxido de carbono que proviene del aire. Estas dos, ya cuando hace este proceso, la planta obtiene algo llamado glucosa, ¿ya? De ahí absorbe y tiene glucosa. Hasta ahí todavía, ¿ya? La planta cuando absorbe glucosa, ella va a emitir este gas llamado oxígeno, el oxígeno, ¿ya? Entonces, en este proceso nosotros ya tenemos oxígeno para nosotros, ¿no? En este proceso la planta nos da oxígeno. Oxígeno lleva tilde, ¿ya? Acá está, lo voy a poner. Ahora sí, ¿qué más? Cuando la planta ha botado su oxígeno, ella se queda, dice, a través de la luz solar con la ¿cómo te puedo decir? A ver, la glucosa, ya, después de haber eliminado el oxígeno, ya está, se transforma en energía, ¿ya? Pero ¿a través de qué? La luz solar es captada, ¿por quién? Por la clorofila, ¿ya? La clorofila es la sustancia verde que tiene las hojas, ¿ya? Por eso tienen como verdecitos, se les nota, ¿no? A las plantas. Entonces, la luz solar, ¿ya? Ayuda a que ya se transforme en otro almacenamiento de energía, de alimento de la planta. Entonces, de acá es el alimento útil, quiere decir que esta energía almacenada por las plantas pueden ser los frutos, ¿ya? Pueden ser las raíces,
las hojas. Las verduras, Miss. Así es. ¿O no? Todo lo que nosotros utilizamos de la planta, esa es el alimento almacenado por la planta, ¿ya? Y al final dice, esto de acá ya es lo que nos da la planta, ¿no? El oxígeno. El oxígeno es un gas que expulsa la planta, porque a él no le sirve. A él le sirve el dióxido de carbono. Por eso dice que nosotros debemos sembrar muchas plantas, porque ellas necesitan de lo que nosotros eliminamos, el CO2. Y a cambio, ella nos da algo que nosotras necesitamos, que es el oxígeno, ¿ya? Entonces, ahí está. Ahora vamos a ver lo siguiente. Mira lo que dice. Acá está. Los químicos representan fotosíntesis con símbolos y fórmulas. Por ejemplo, los átomos como el carbono, el oxígeno y el hidrógeno que forman las moléculas de la sustancia como el azúcar, el agua y el dióxido de carbono. ¿Ya? Esos son átomos. Cuando dice átomos, son pequeñas partículas que nosotros no podemos ver a simple vista, ¿ya? Otra vez repito, cuando te dicen átomos, ¿ya? Significa que nosotros no podemos ver. Nosotros no vemos al carbono, nosotros no vemos al oxígeno, no vemos al hidrógeno, ¿no? Que esos son muy pequeños, tan pequeños que no lo vamos a ver con nuestros ojos, ¿ya? Eso necesitamos de repente un microscopio especializado para poderlo observar. Ahora, ¿qué más? Tenemos las moléculas. Las moléculas, dice, de las sustancias como el agua, el azúcar y el dióxido de carbono, ¿ya? Ahora, con números representan cuántos átomos de cada elemento forman una molécula de cada sustancia. Por ejemplo, acá tenemos el H2O. ¿Qué cosa habíamos dicho que es el H2O? ¿El agua? El agua, ¿ya? Entonces, cuando dice agua, quiere decir, este de acá, el agua tiene componente 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿ya? Entonces, eso es el agua, ¿no? Eso es el agua, porque sus componentes tienen 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero eso nosotros no lo podemos ver, ¿sí o no? ¿O sí lo podemos ver? Ya está, no lo podemos ver. Pero al juntarse el hidrógeno y el oxígeno, eso nos da el agua, ¿ya? Ahora dice, en el siguiente gráfico te mostraremos la fórmula, dice, de la formación de la glucosa en la planta. Ahí está. Nosotros habíamos visto el primer proceso que era hasta cuando la planta formaba su glucosa, pero ahí no termina. Para poder almacenar su energía, esa que nosotros al final terminamos de consumir, ella hace otro proceso, ¿ya? Ahí está. Mira, este es el agua. Dice, guíate de los colores para comprender. Para formar una molécula de glucosa se necesitan 6 moléculas de agua. Acá está. 6 moléculas de dióxido de carbono. Como sobra oxígeno, se eliminan 6 moléculas de agua. Observen las fórmulas que la molécula de la glucosa está formada por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Quiere decir todo este componente. ¿De dónde provienen los átomos que forman la molécula de glucosa siguiendo las líneas de colores? Acá tenemos agua. 6 de agua significa 6 H2O. Recuerda que H2O es agua, ¿ya? Dice 6 de agua. Ahora, quieren más 6 de dióxido de carbono. Los átomos de hidrógeno salen de las moléculas del agua. Los átomos de carbono salen de las moléculas del dióxido de carbono. Dióxido de carbono es CO2 y están pidiendo 6. Acá, mira, sale la glucosa. Al salir la glucosa,
Dice, los átomos de oxígeno salen de las moléculas de agua, ¿no? Mira, de acá están jalando el hidrógeno. De esto de acá, ¿qué están jalando? El carbono, ¿no es cierto? Dice, los átomos de oxígeno desechos salen de las moléculas del dióxido del carbono, agua, ¿no? Ahí está, salen. Bien. Entonces, dice, los átomos que forman la molécula de la glucosa siguiendo las líneas de colores. Esto es lo que hemos visto, ¿no? Esto es lo que están diciendo, cómo los átomos de la molécula de la glucosa salen, ¿no? Estaría saliendo el oxígeno, que es lo que la planta elimina, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿por qué se llama fotosíntesis? Se llama así porque es una fabricación de síntesis, dice, de una nueva sustancia, hecha con cierta materia prima necesaria, pero con la importante intervención de la luz como foto, para lo cual requiere energía gracias a los rayos solares. La formación de la nueva sustancia necesita dos fases. La parte anterior de la lectura está hablando hasta la formación de la glucosa. Entonces ahora la planta va a tener, después de haber hecho la primera parte de la formación de la glucosa, va a tener la fase luminosa y la fase oscura, ¿ya? Entonces eso están diciendo, ¿no? Va a tener dos fases. La luminosa, en esta fase se produce la separación de átomos. Los átomos se separan que forman moléculas de agua y dióxido de carbono. Para separarlos se necesita energía solar, o sea, para separar a la molécula del agua del dióxido de carbono, ¿qué necesitan? Luz solar. ¿Ya? Esa es la primera fase, la fase luminosa. Quiere decir que la fase luminosa, gracias al sol, ya tienen que separar la molécula del agua del dióxido de carbono. ¿Cuál es la fase oscura? En esta fase se produce la unión de dos átomos para formar la molécula de glucosa, el cual es el producto final de la fotosíntesis. ¿Ya? No nos dicen, ahorita seguro más abajo nos van a decir cuál es la unión de estos dos átomos. ¿Ya? Dice, en la fase oscura es la unión de los átomos, ¿ya? Para formar la molécula de glucosa, que ese es la reserva de la planta, el cual es el producto de la fotosíntesis. Mira, acá dice las reservas de los alimentos, ¿ya? Que hacen las plantas. La planta almacena sus reservas alimenticias en forma de una sustancia denominada almidón. Ahí está. Esa es la reserva de la planta, ¿ya? La fase casi final, porque todavía no es la final, ¿ya? Dice, esta sustancia se forma por la unión de las moléculas de la glucosa. ¿Te acuerdas que te había dicho acá? Acá. ¿Te acuerdas que se formaba hasta acá, llegaba hasta la glucosa? Y botaba oxígeno. Ya, esta es la otra parte. Que estas glucosas se unen y al unirse van a formar ¿qué cosa? Van a formar almidón. ¿Ya? La planta también fabrica el material del que está formada. Es una sustancia denominada celulosa, el cual es la unión de varias moléculas de almidón. Acá está. Pero las plantas no solo fabrican los materiales que hemos mencionado, también sintetizan grasas, proteínas y enzimas con otros materiales que toma del suelo. La fotosíntesis a veces es tan compleja que puede unir en un solo alimento una combinación de muchas sustancias que sintetizan. Por ejemplo, la quinoa está formada de almidón y además dice, además poseen varios otros productos que sintetiza la planta, como las proteínas, las grasas y el azúcar. A esto se suma el mineral, el hierro que tomó del suelo. Te explico ahora. ¿Te acuerdas que te dije que la planta
generaba glucosa y que luego eliminaba oxígeno? Cuando la glucosa se junta, ¿ya? Cuando muchas se juntan, se forman ¿qué cosa? El almidón, ¿no es cierto? Cuando se juntan todos los almidones, nos da otra cosa más, llamada la celulosa, ¿ves? Pero dice que las plantas, en esto de acá, ya ella, ¿qué cosa está teniendo en su reserva? Está teniendo grasas, proteínas, enzimas. Por eso es que dice que es importante que nosotros comamos derivados de plantas o también los frutos, las semillas de las plantas, porque ellas tienen todo, ¿no? Por ejemplo, si yo me como cacao, estoy comiendo grasa natural, ¿no? Si yo me como la quinoa, bastante energía, ¿no es cierto? Bastante proteína, también un poco de almidón y proteínas, ¿ves? Entonces, mira toda la belleza que tiene la planta. Se une la glucosa, forma almidón en la misma planta. Luego celulosa y luego se va de reserva ¿en dónde? En sus frutos, en sus flores, ¿no es cierto? Ahí se va su información. Dice, ¿qué más? Los materiales fabricados en las hojas son enviados en unos tubos muy finos denominados floema, ¿ya? Es como nuestras venas, igualito ellos tienen. ¿Qué hacen? Hasta estos lugares donde se almacenan. ¿Quién se almacena? La celulosa, ¿no es cierto? El almacenamiento puede ser en las raíces, por ejemplo, como la yuca, ¿no? Entonces ese alimento se va almacenando en las raíces, pero no solo en las raíces, en los tallos, como la papa. En la caña de azúcar es un tallo también y nosotros lo consumimos. En los frutos como la manzana. Milagros, dime, hija. Miss, ya se va a acabar el Zoom. Sí, ¿Vamos a mi vida. entrar otra vez o ya no? Posiblemente. Por favor, voy a terminar de tratar de avanzar, Mila. A ver, en los frutos como la manzana, el tomate, en las semillas como el maíz, maní, el trigo, las flores como la coliflor. Dice, quedarse en las mismas hojas, por ejemplo, la lechuga, la espinaca, todo su alimento se centra en las hojas nada más. Es así como las plantas entonces almacenan sus propios alimentos, depende del tipo, ¿no es cierto? Algunos almacenan su alimento, su reserva, en las raíces, otros en los tallos, otros en las flores, otros en las semillas, otros en las hojas. Ahora, la fotosíntesis y la respiración de la planta son procesos diferentes. A veces las personas tienen ideas confusas sobre los procesos de la fotosíntesis y la respiración de todas las plantas. Dice, suelen creer que la fotosíntesis reemplaza la respiración, pero eso no es así. La respiración es un proceso distinto a la fotosíntesis. Muy bien. Dice, la planta, aparte de realizar este proceso, también respira. ¡Wow! Esto lo hace con la finalidad de utilizar la energía de materiales almacenados. Con la energía será capaz de realizar funciones, en las cuales, dice, el cuadro nos va a advertir cuál es la diferencia. Por ejemplo, ¿cuándo ocurre la fotosíntesis? En la luz del día, ¿ya? Esa es la fase luminosa y en la noche la fase oscura. ¿Y cuándo ocurre la respiración? En el día y en la noche. O sea, todo el día la planta está respirando. Materia prima, la fotosíntesis, dióxido de carbono y agua, ¿ya? Eso es la materia prima en la fotosíntesis. Pero en la respiración es en su alimento y su oxígeno de las plantas. Desechos, cuando la planta desecha, en la fotosíntesis ella desecha oxígeno porque no le sirve, ¿ya? Y en la respiración ella elimina dióxido de carbono y agua. Productos útiles, el azúcar, la glucosa, ¿no? Eso es
lo que necesita. En la respiración, solamente energía. Finalmente, podemos afirmar que la fotosíntesis es la clave de la vida, porque en el proceso mediante el cual fabrica sus alimentos, a partir de ello genera oxígeno y por asociación nos brinda alimento para todos los seres vivos, según vimos en la primera parte de este documento. Entonces, lo más importante de la planta es la parte de la fotosíntesis. Vamos a responder. ¿En qué parte de la planta se realiza la fotosíntesis? ¿Quién me puede decir? Vamos. ¿Quién recibe el sol? ¿Qué parte de la planta recibe el sol? Irene. Irene. En las hojas. En las hojas. ¿Ya? En las hojas. Así es. En las hojas. No te olvides. En las hojas. La raíz tiene la función de absorber el agua. ¿Ya? Ahora, ¿para qué o cuál es el producto? Dice. ¿Qué fabrica en las hojas? ¿Va a fabricar qué cosa? ¿Se acuerdan? El dióxido de carbono. No. El dióxido de carbono, Miss. No fabrica dióxido de carbono. ¿Qué fabrica? ¿Qué materia fabrica? ¿Qué Átomos. ¿Qué fabrica? Va a fabricar glucosa. Glucosa, fabrica glucosa. ¿Pero para qué fabrica glucosa? Recuerda que tiene tres procesos. La primera es de la fotosíntesis, ¿no? El hecho de fabricar la glucosa, porque de ahí sale a celulosa, de ahí sale almidón y te acuerdas de enzimas. Dice, el ingreso del dióxido de carbono a la hoja, ¿en qué parte de la planta se da? Miss, en la hoja. Ahí está tu respuesta, mira, qué curioso. En la hoja. ¿Qué materia prima nos da? Dice, ahí está, materia prima, nos da materia prima. Ya está la respuesta acá. Salida del oxígeno. ¿En qué parte de la planta se da la salida del oxígeno? ¿Por dónde sale el oxígeno? Después de haber transformado en glucosa. Por la hoja, Miss. En la hoja. Y ellos por ahí también hacen el desecho de fotosíntesis. Le dicen desecho porque ellos eliminan el oxígeno. Los cloroplastos, ¿ya? Los cloroplastos, ¿qué es el cloroplasto? El cloroplasto son órganos celulares, o sea que no podemos ver, ¿ya? Que se ocupan en fotosintetizar, ayudan a la fotosíntesis. Entonces acá debemos poner cuál es su función. Su función es proceso hacer la fotosíntesis, ¿ya? La fotosíntesis. Ello nos ayuda el cloroplasto. Ahora, ¿para qué o cuál es el producto de eso? ¿Qué obtenemos con la fotosíntesis? Oxígeno. Desecha oxígeno. ¿Quién desecha oxígeno? La hoja. Así es, la planta, ¿no es cierto? Desecho de oxígeno, ¿no? Eso es el proceso. ¿Está bien? O de oxígeno nomás, ¿ya? Ahora dice, captación de energía. ¿Quién capta energía? ¿Te acuerdas quién capta energía? ¿La planta? Sí, ya, pero ¿qué parte de la planta capta energía? Porque acá dice qué parte. ¿La hoja? La hoja. La hoja, Miss. Sí, la hoja. ¿Ya? La hoja, pero en la hoja hay algo que hace que capte energía. ¿Saben cómo se llama? ¿Se acuerdan? La clorofila. Vamos a borrar porque he puesto CR. La clorofila. ¿No? Clorofila. Eso habíamos leído en la lectura anterior. La clorofila. Absorción del agua. ¿Quién absorbe el agua? Eso sí es muy fácil. Irene levantó la mano. Irene. Miss, por la raíz. La raíz. Absorbe el agua. O la raíz. Para que pueda crecer. No. Y nos dé oxígeno.
No, a ver, Tiago, para enviar a toda la planta, pues, el agua tiene que estar en, o sea, lo que pasa es que solamente absorbe y dirige todo el agua a toda la planta, y en especial a la hoja, ¿no? Porque eso es lo que va a lo que va a absorber. Xilema y el floema son el sistema circulatorio de la planta. ¿Qué hacen? Es como tu vena. ¿Qué hace la vena? ¿Lleva la sangre en la hoja? Ya, pero en este caso no va a llevar sangre porque no tiene sangre. Agua, Miss. Agua y qué más. Circulatorio. Es como un proceso circulatorio. Pero dice su función es, ¿qué cosa? Transportar solamente agua. ¿Qué cosa más? Y el sol. Los No, alimentos, Miss. por supuesto, gracias Tiago. Transporta agua y alimento. Eso que ya terminó de realizar, entonces ahora lo quiere guardar, lo quiere almacenar, y entonces ahí está el xilema y el floema, ¿no? Transporta agua y sus nutrientes para almacenarlos. Está feíto esto. Nutrientes. Dice transporte de alimentos de la hoja. Ahí está. ¿Acá quién iría? Si este xilema es el proceso circulatorio, ¿quién es el otro? El floema. Yo te he leído de los dos. El floema es el que va a almacenar las reservas, ¿no? Desde la hoja lo va a llevar a la raíz, a los tallos, a las semillas, depende de lo que sea la planta, ¿no? Ahora sí, después de leer la ficha y completar la tabla, ya tienes nuevas ideas sobre la pregunta de investigación. Completa los espacios con la información que encontraste en la ficha. Todos los seres dependen de quién. De las plantas. Gracias, Brigitte. Todos los seres dependen de las plantas. Todos, absolutamente todos. Las hojas grandes pueden realizar la fotosíntesis porque pueden captar más. ¿Qué cosa pueden captar más? Oxígeno. ¿Y qué más? Y Pueden captar más CO2 y más luz para su fotosíntesis. No te olvides. Agua. ¿El oxígeno es un producto de qué? El oxígeno es el producto de la eliminación. ¿De quién? del dióxido de carbono. Ay. Del De la fotosíntesis. Recuerda que la fotosíntesis, cuando termina de hacer la fotosíntesis, la planta bota oxígeno. Ese es su desecho de la planta. Entonces, el producto de la eliminación de la fotosíntesis y una de las materias primas de quién. Una de las materias primas de las plantas junto con sus alimentos. Irene, no manipules el escritorio, por favor. Junto con los alimentos. La producción del azúcar simple, llamada, ¿cómo se llama el azúcar simple? Glucosa. Esa es la primera parte que hace la planta, ¿te acuerdas? ¿Es el producto de qué? ¿Producto de qué sale la glucosa? De la fotosíntesis, pues. ¿De la fotosíntesis de quién? De la planta. Así es, de la planta. Ahora, muchas moléculas forman la molécula de almidón. Cuando se juntan varias, ¿qué nos forma la molécula de almidón? ¿Se acuerdan? Esa sí está en imagen. Acá está. Mira, juntan un conjunto de esto y ¿qué sale?
Ya les dije. La celulosa. No. Dime, Tiago. El algodón. Ay, ay, ay. Otra vez voy a regresar. Mira. Acá está, mira lo que estoy poniendo. Ya lo he puesto, un conjunto de esto nos da el almidón. Pero ¿quién es este que se ha juntado? La glucosa. Glucosa. Muchas glucosas se juntan y van a formar el almidón. ¿Ya? Y muchas moléculas de almidón, ¿qué me van a dar? Acá está. El producto final. La celulosa. Sí, cuando se juntan muchas moléculas de almidón, me van a dar moléculas de celulosa. ¿Ya? Celulosa. Eso es. Entonces quiere decir que tenemos que leer otra vez. Pregunta de investigación. Volvemos a nuestra pregunta, pero esta vez nuestra respuesta tiene que ser científica. Ahora sé que las plantas fabrican sus alimentos así. ¿Cómo empieza a fabricar? ¿Ninguno me va a responder? Solamente dime cómo fabrica su alimento. Eso lo hemos leído la clase pasada también. Hasta la primera fase. Vamos a empezar. Vamos a empezar cómo fabrican sus alimentos, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner en la parte, acá está, de la parte inicial, porque acá está donde fabrica. ¿Qué pasa primero? Primero la raíz absorbe el agua. Excelente. La raíz absorbe el agua y acá hay unos conductos finitos. ¿Te acuerdas cómo se llaman esas que yo te dije que parecen venas? Por toda la hoja. ¿Te acuerdas cómo se llama? Ya, vamos a ir hasta donde está ella. Acá está. Conducto circulatorio. ¿Cómo se llama? Xilema. Ya está. Así me tienes que ir explicando en tu respuesta. Acá está. La raíz absorbe el agua y el agua se va por unos conductos llamados Xilema. xilemas. Ya está. Que llega a todas las Hojas. a todas las hojas. Las hojas, ya, las hojas tienen, Dióxido de carbono. las hojas tienen unos orificios muy pequeños que captan, ¿qué cosa? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono y también La luz solar. la luz solar. Y ellos, después de haber creado su alimento llamado, ¿cómo se llama la primera parte de su alimento? Miss, el oxígeno. No, acá está. ¿Qué cosa hacían después de que se haya terminado la fotosíntesis? Ellos tenían un producto. ¿Cómo se llama el producto? Glucosa. Glucosa, pues. Glucosa. Entonces, otra vez narramos. La raíz absorbe el agua por unos conductos llamados xilemas que se van a todas las hojas. Las hojas tienen pequeños orificios llamados estos orificios captan el dióxido del carbono del ambiente y también la luz solar, creando su primera fase de alimentación, de reserva, llamada glucosa. Cuando crea su glucosa, ella elimina algo. Oxígeno.
Ella elimina oxígeno y además también la materia orgánica. Esta glucosa la planta lo transforma. Se unen las glucosas y ¿qué cosa transforman las plantas? La fotosíntesis. No, Su alimento. no. ¿Qué cosa forman la unión de las glucosas? La celulosa. Almidón, forman almidón. ¿Y el conjunto de almidón qué forman? La celulosa. Celulosa. Entonces, eso es lo que tenemos que decir. La glucosa ya se juntan, después de haber eliminado el oxígeno, se juntan y ¿qué forman? El almidón, Miss. Sí, el almidón. Luego el almidón también se une, se juntan y ¿qué forman? Celulosa. Celulosa. ¿Ya? Celulosa. Mira todo lo que estamos explicando. La celulosa. Esta celulosa se va como que en las plantas. Como reserva. ¿A través de quién? A través de un conducto. A través de ese conducto que se encarga de llevar los alimentos. A ver, vamos a regresar. Por acá. Dice, transporte de alimentos. ¿Quién se encarga de transportar? Dice el floema. El floema. Acá está. A través del floema. A través del floema. Ahí está. Pero ¿a dónde lleva toda esta reserva de alimentos? ¿A dónde lo lleva? Miss, a las hojas. Hojas. ¿Qué más? Hojas, por ejemplo, si fuera una espinaca o una lechuga. Si fuera un maní, ¿a dónde lo lleva? A la semilla, semilla, porque el maní es semilla. Si fuera una caña de azúcar, ¿a dónde lleva su celulosa? Al tallo, porque la caña de azúcar es tallo. Así es. Si fuera una yuca, ¿a dónde se lo lleva? O si fuera una zanahoria. La zanahoria es raíz. La raíz. ¿Ya te das cuenta? A la raíz, Tiago. La yuca es raíz, no es fruto. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Volvemos a repasar, por favor, porque eso es lo que vas a responder en tu respuesta científica. Volvemos. El agua que hace es Absorbida por la raíz. es absorbida por la raíz y transportada ¿por quién? Por la materia orgánica. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Es transportada, vamos a borrar porque me confundí, por un sistema, así como el tuyo, circulatorio, pero llamado xilema. Xilema. ¿Ya? Este xilema es como las venas de la planta. Ellas se encargan de llevar a toda la planta. Luego en las hojas ya hay unos poros, unos puntitos que absorben ¿qué cosa? El dióxido de carbono. Y además La luz solar. la luz solar. Hacen su alimento, realizan su alimento a través del cloroplasto, la clorofila, y transforman, ¿en qué transforman su alimento? En glucosa. Esta glucosa, si nosotros lo unimos, lo transforma ¿en qué? Alimento. En almidón. Pero esta glucosa
¿ya? Cuando se da el tema de la glucosa, la planta desecha algo. ¿Qué desecha? Oxígeno. Este almidón se unen entre ellas y forman algo más. La celulosa es la reserva, pero esta reserva es transportada ¿por quién? Por el floema. El floema se encarga de llevar esta energía ¿a dónde? A las hojas, a la semilla, al tallo y a la raíz. Depende del tipo de planta que sea. ¿Sí? ¿Entendieron o volvemos a repasar otra vez? Háblenme. Ya, volver a repasar. Otra vez, el agua es absorbida por la y transportada por unos conductos llamados a toda la planta. En especial, ¿a quién? A las hojas. Las hojas tienen unos poros, unos puntos que no se ven, pero que absorben ¿qué cosa? El dióxido de carbono y la luz solar. Ellos crean un proceso llamado, ¿cómo se llama el primer proceso? No lo puedo creer. Se llama fotosíntesis. ¿Ya? Yo estoy aumentando algo más. El proceso que hace la planta cuando absorbe dióxido de carbono, luz solar, más el agua que ha absorbido, se llama fotosíntesis. En la fotosíntesis, ella hace su primera reserva o su primer trabajo de formar ¿qué cosa? La glucosa. Al formar la glucosa, luego ella elimina un desecho llamado oxígeno. Luego de la glucosa, se juntan las glucosas, trabaja mucho para juntar a la glucosa y transformarlo en ¿qué? Almidón. Luego junta todos los almidones y lo transforma en ¿qué? Celulosa. Esta celulosa es el trabajo final de la planta y ella quiere reservar todo lo que ha trabajado. ¿A través de quién lo lleva para poder a través del floema lo va a reservar. ¿Pero a dónde va a llevar? ¿A cualquier parte de la planta? Depende del tipo de la planta. Como les decía, si es una lechuga, va a ser a las hojas. Si es un maní, a las semillas. Si es una yuca, al tallo. Si es por ejemplo, una zanahoria, a la raíz. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros nos terminamos comiendo. Pero dice las plantas no solamente tienen ese principio de lo que es hoy nos volvemos a quedar sin tiempo. Bien, la siguiente pregunta, entonces avancemos. ¿Con qué materiales fabrican la planta sus alimentos? Dime cuáles son los materiales. El agua. Muy bien, ahora sé que la planta fabrica su alimento con agua, ¿en qué estado? En líquida. Sí, con agua en estado líquido. ¿Ya? En estado líquido. ¿Qué más? La luz del sol. No, para que lo lleve a la hoja. No, solamente queremos saber cuáles son los materiales. Está hablando de materiales y eso lo hemos leído, Tiago. Está acá. No sé si es acá. No, acá creo. En el otro, acá está. Dice cómo producen. Tenemos el agua, ¿ya? ¿Qué es esto? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Así es. Y ellos nos eliminan. Nos elimina el oxígeno, ¿no es cierto? Oxígeno. Ahí está. Esos son
Aquí está. El agua en estado líquido. El dióxido de carbono. El dióxido o CO2, llamado también, ¿ya? El CO2, ¿de dónde? De gas. Del, De gas. ajá, el CO2 del, ¿quién desecha el CO2? La planta. Del desecho de las plantas, ¿quién más? ¿Quién más desecha CO2? Sus hojas. No, pues Brigitte, estoy diciendo quién más. Plantas y animales, y nos incluimos nosotros dentro de lo que es animales, ¿ya? De las plantas y animales. Ahí está. Entonces, esto de acá es analizar la información que nosotros hemos tenido, hemos leído, ¿ya? Tú vas a ver si es libro, revista, archivo, y además si es una persona, es un equipo, es una entidad. Eso aparece en la plataforma que yo les voy a enviar, ya de recursos, sección recursos, y con eso van a llenar su información. Y a mí. Van a reflexionar. ¿Lograste la meta? La meta es que tú expliques todo el proceso que te hice repasar varias veces, ¿ya? Esa es la meta. Entonces, yo no voy, de repente a lo mejor ni suba el video, porque quiero que tú expliques todo lo que hemos dicho 2, 3 veces. ¿Cuál es la meta? Explicar el proceso de fotosíntesis, la fabricación de los alimentos, ¿ya? A partir de las plantas, ¿no? Todo eso tienes que explicar. Luego vas a poner qué logros has tenido, qué acciones has realizado para lograr tu meta y cómo te ayudaste, ¿no? En este caso puedes poner acciones, mirar el vídeo, haber participado en clase y todo, ¿no? Y cómo te ayudaste leyendo de repente sección recursos, informándome más. Te agradezco mucho, pero antes, Jordi, ¿estás, hijo? Jordi. Jordi, ¿puedes? Jordi, buenos días. ¿Le podemos decir a Jordi feliz cumpleaños antes de que se nos acabe? Jordi, yo sé que estás lejísimo, hijo, yo te he escrito al WhatsApp. Deseo que pases un día muy bonito. Sé que estás en un lugar lindo, porque a mí me encanta la selva y Jordi está en la selva, ¿no es cierto, Jordi? Pero tus compañeros sí desean decirte feliz cumpleaños. Yo también espero que mami pueda hacer algo para ti y espero que vuelvas pronto con nosotros acá a Lima también, ¿sí? Para poderte visitar. Listo, todos le decimos feliz cumpleaños a Jordi, ¿ya? 1, 2, 3. ¡Feliz cumpleaños, Jordi! Sí. Jordi, no te escuchamos muchísimo, yo me imagino que es por tu conexión, pero qué bueno que estés bien, cuídate mucho, saludos a mami, ¿sí? Listo, muy bien, qué lindo. Felices. Te deseamos a ti. Nos despedimos. Nos despedimos, Jordi. Que tengas un buen día. Buen día, chicos. Nos vemos.